muchas gracias a todos, muchas gracias a Seabad por la oportunidad de este curso y bienvenido a todos los participantes. Muy contentos de mi parte de poder compartir con ustedes, de poder tener estas sesiones de intercambio que van a tratar de un tema de mucha actualidad, que es la gestión del espectro en el mundo de 5G. La vez pasada, el pequeño módulo introductorio, les comenté un poco el panorama del curso. La idea de hoy es presentar el primer módulo de este curso. Voy a hacer un repaso muy rápido de lo que va a ser el contenido de todo el curso, pero voy a hacer un mayor, luego de eso un detalle sobre el contenido de cada módulo, perdón, y luego la presentación del primer módulo. Entonces, el primer módulo de 5G tiene un título que es Introducción y conceptos básicos de 5G, y una pregunta dentro de ese título que es ¿por qué es relevante en Latinoamérica? ¿Y cuán relevante es? Es decir, vamos a ver algunos elementos centrales de lo que es 5G, algunos temas comerciales, algunos temas técnicos, algunos temas de política pública, para poder tener un vocabulario, un nivel de concepto y de conocimiento previo común entre todos, ¿no? Y poder luego trabajar con ellos a lo largo del curso. Entonces queremos dejar bien asentados algunos temas, algunos conceptos, para poder manejarlos durante el resto de los módulos. Y la pregunta es lo siguiente. En Latinoamérica, como en todo el mundo, se habla de 5G, pero Latinoamérica es bastante diferente, tiene otras condiciones que otras regiones, y a la vez dentro de Latinoamérica la situación en cada país no es monolítica, hay situaciones con determinado contexto macroeconómico, con determinado contexto también sectorial, que ponen en diferentes perspectivas a cada país respecto a 5G. Entonces la pregunta es, ¿cuán relevante es, cuál es el momento de Latinoamérica para 5G? Vamos a hacer una introducción a eso, no hay una respuesta todavía a esa cuestión, pero sí hay un planteo, que es lo que yo voy a hacer en este modo. Bien, como les comenté, un breve repaso de los 4 módulos que tiene este curso y este webinar en particular. El primero es el que acabo de comentar, Introducción y conceptos básicos de 5G. El segundo es, bueno, ¿cuáles son las bandas identificadas y el roadmap de la banda de 3.5 en la región? Vamos a ver cuáles son las bandas 5G, cuál fue el recorrido y las discusiones que hubo en torno a esas bandas, cuáles son las recomendaciones acerca de esas bandas. Tratar de buscar un vínculo entre bandas y casos de uso, y tratar también de entender, bueno, en términos pragmáticos, cuál es la banda la banda de inicio del 5G, que es la banda de 3.5 GHz, y particularmente vamos a decir, bueno, ¿cómo está 3.5 en la región? ¿Qué países han hecho algún movimiento en torno a eso? Bueno, y ahí, en particular, vamos a hablar de Chile, de México, de Brasil y de Perú, que son los 4 países que han anunciado, alguno más en concreto que otro, procesos de asignación de bandas 5G, ¿no? En el módulo 3 vamos a ver los modelos innovadores para gestión y uso del espectro 5G. Eso tiene que ver mucho con el tema de este seminario, que es entender, bueno, qué elementos y qué consideraciones de política pública tenemos que tener en cuenta para poder gestionar el espectro 5G de manera efectiva y de manera eficiente, ¿no? Los modelos tanto de gestión como de asignación son modelos heredados y que se vienen repitiendo desde la primera generación de tecnología. Bueno, ¿qué se requiere para 5G? ¿Cómo tiene que ser esa estructura? ¿Cómo tiene que utilizarse para que sea 5G? Vamos a ver también algunas cosas particulares y algunos ejemplos de cómo nuevos modelos se han introducido en otros países para poder gestionar el espectro 5G. Y en el último módulo vamos a ver, bueno, cuál es el desafío de la elaboración y el despliegue de infraestructura. ¿Por qué juntamos estos 2 temas en este módulo? Porque
la valoración del espectro es un tema que lleva en su naturaleza la discusión sobre la infraestructura, ¿no? Cuando yo más tengo que desplegar, tengo que invertir más y, por consecuente, me va a quedar menos recursos para el espectro, para pagar el espectro. Y a la vez, si yo, teniendo más espectro, me puedo ahorrar el despliegue de mucha infraestructura, ese espectro va a valer más para mí, porque me evita hacer grandes inversiones en términos de despliegue de inversión en cables. Entonces, y particularmente, ¿por qué es importante el 5G? Porque la necesidad de despliegue de infraestructura de 5G es muy marcada. Es prácticamente el ADN de 5G tener que desplegar una gran cantidad de recursos en términos de infraestructura. Eh, por eso es que están juntos con el tema y la discusión de valorización en el último módulo. Bien, esta es la presentación general. Vamos a ver entonces el módulo de hoy. Yo les voy pasando la presentación. Perdón, la idea es tener una presentación más o menos de 45 minutos eh, o 50 aproximadamente, un poco menos de una hora. Y también estoy abierto para que ustedes me vayan consultando durante la presentación o al final si lo consideran necesario, o haciendo un comentario. También, no hace falta una pregunta a veces. Un comentario o una consideración sobre el país en el cual están ustedes, también me ayuda a mí a entender más la situación de cada uno. Bueno, ¿qué vamos a ver de 5G? Primero las características técnicas de 5G, por qué 5G es 5G y no es otra cosa. Vamos a entender qué servicios, y qué casos de uso están pensados para 5G, cómo son los modelos de negocios subyacentes, cuáles son las recomendaciones de los organismos internacionales, eh, qué elementos forman parte de la discusión 5G, ¿no? Cómo es el tema de la compartición, redes privadas, sincronización, etc. Y finalmente, algunas proyecciones de mercado que tienen que ver con la pregunta que hablamos antes. ¿Hay que esperar? ¿Hay que impulsar 5G en Latinoamérica? Bien, bueno, comencemos con lo primero. Eh, Acá vemos un cuadro, un slide, donde vemos muy gráficamente la evolución hacia 5G y pone también en blanco y negro lo que es 5G, ¿no? Es un catalizador para poder tener más aplicaciones, no es una evolución de una tecnología a otra, sino que es una evolución, no solamente es eso, sino que es una evolución que aparte amplía el abanico de posibilidades de uso. En telecomunicaciones, los cambios tecnológicos de 2G, 3G, 4G fueron también implicando nuevos servicios, ¿no? 5G no es, eh, no es el primer caso que un cambio tecnológico dispara nuevos servicios, porque eso ya lo hemos visto antes, ¿no? Acá vemos cuando pasamos de 2G analógico, perdón, de 1G analógico a 2G, tenemos telefonía y SMS, la generación digital, luego en la 3G ya tenemos algunos usos de WAP, de web, etc. 4G es la gran irrupción con toda la parte de video y streaming. Entonces se fueron creando nuevos servicios a partir del cambio tecnológico. No era simplemente una mejora del servicio actual, sino que hubo un lanzamiento de nuevos servicios. En el caso de 5G también es lo mismo. Lo que pasa es que es tan amplia la posibilidad teórica de nuevos servicios que va a tener una injerencia, a diferencia de los anteriores, que tuvo más que, cuyos servicios estuvieron más que nada ceñidos a los aspectos y las necesidades de telecomunicaciones de la gente. En este caso, 5G, los servicios que va a posibilitar tienen que ver con un espectro más grande de la vida de los consumidores. No es comunicaciones, sino que va a abarcar, en teoría, en su potencial, mucho más que los aspectos de comunicaciones de la persona. Por eso se habla de 5G como algo más disruptivo en la vida de la gente. No es solamente comunicaciones, que como hemos visto, ya hubo antes introducción de nuevos servicios, sino que tiene que ver con algo más abarcativo. ¿Cuándo va a llegar y en qué medida? Es una gran discusión. Muchos de los que vemos acá, este cuadro en el cual vemos Smart Cities, Smart Ports, autos conectados, salud, educación, redes inteligentes, bueno, son posibles. ¿Cuándo y en qué medida? Es una discusión que todavía
no tiene una respuesta, por lo menos en forma definitiva. Pero sí es posible. Entonces, por eso 5G se menciona tanto y se menciona más allá de la esfera de las comunicaciones, ¿no? Hay una serie de servicios que tienen que dar. Para que esos servicios se produzcan, tienen que haber unas condiciones técnicas, un nivel de requerimiento que ahora vamos a ver, de despliegue, de espectro, sobre todo, que nos interesa a nosotros, que tienen que darse, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que suceder concomitantemente para que pase esto. Algunas, muy especialmente, tienen que ver con la política pública, cómo la política pública va a generar las condiciones para el despliegue de infraestructura, cómo la política pública va a generar las condiciones para la asignación oportuna y apropiada del espectro cuando se necesite. Eso tiene que ver con la política pública, y es muy importante, como todo en política pública, preverlo con mucha antelación, porque eso no se cambia rápido, toma un tiempo cambiar, y todo roadmap del espectro lleva mucho tiempo. La tecnología cambia rápido, pero la regulación y la política toma un tiempo largo. Como esta que vemos acá va mucho más allá de lo que es comunicaciones, entonces los tiempos son más largos todavía. Bien, esta es la primera historia de 5G y cómo nace o qué representa frente al resto de las cosas. Eh, Perdón. ¿Qué más? ¿Qué aspectos de 5G qué aspectos se ven impactados por 5G? ¿Qué requiere a nivel de retos tecnológicos? Varios puntos que vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero uno es el espectro. 5G va a requerir mucho más espectro. El espectro pasó a ser la estrella de las comunicaciones con los usos de datos y el tráfico que datos originaba, pero en 5G va a ser el espectro todavía más estrella. Va a necesitarse más cantidad de espectro, va a necesitarse espectros a nivel complementario. Ya no va a haber, no va a haber como en 4G un operador que tiene banda alta, otro que tiene banda baja, idealmente uno que tiene las dos, pero sin embargo hay operadores PCS, por ejemplo, con banda 1900 que viven, o operadores con banda alta que viven. Bueno, acá un operador va a tener que tener espectro complementario, bandas milimétricas, medias y bajas, para poder tener una oferta competitiva y eficiente. Y también lo que dije antes, en términos de espectro no licenciado, espectro de mercado secundario, el espectro va a tener que poder fluir rápidamente del gobierno a las particulares y entre particulares para que eso sea eficiente. No voy a poder tomarme 3, 4 años para poder asignar el espectro y no voy a poder impedir, o no tiene sentido, o sería un despropósito impedir un trasplazo de espectro entre privados cuando uno no lo utiliza y otro lo puede utilizar. También el tema de las licencias a operadores privados o en zonas fragmentarias. Es un tema que el espectro es fundamental y es un reto muy grande para el 5G. Infraestructura, lo mencionamos recién, los retos en términos de densidad de redes y de despliegue de sitios macro, small cells, etc. Es un tema fundamental ese despliegue. Piensen que para efecto microondas, las sesiones estamos hablando de 100 metros de 200 metros de cobertura, entonces el nivel de despliegue tiene que ser mucho más masivo de lo que estamos acostumbrados. Muy importante también es la red de soporte. Viabilizar los requerimientos de alto throughput que va a tener esa red de acceso. Entonces es importante pensar en 5G como algo que involucra también una red de fibra concreta. Si yo tengo pensado en dar soluciones, por ejemplo, de última milla a través de Field Wireless Access, bueno, ¿cómo voy a llegar? ¿Llego? ¿Tengo una red de fibra allá donde quiero llegar? Es una buena solución, en muchos casos 5G, para un hotspot aislado, sí, pero ¿cómo llego con la red de transporte? A nivel MIMO, los retos también es mucho más grande la cantidad de antenas que voy a poder poner en una estación, y también algunas posibilidades, como ser el beamforming, en la cual yo puedo hacer un uso más eficiente de la transmisión de la señal, ¿no?
tratando de direccionarla allá donde tengo dispositivos, allá donde tengo mayor receptores de la señal. Aumenta muchísimo la calidad de la señal y es una posibilidad que nos da 5G. Finalmente, lo que se comentó ya en otras ocasiones sobre la posibilidad de flexibilización y virtualización de la red. Ya no va a haber un operador, o lo va a haber, pero va a haber la posibilidad de que haya más de un operador, ese operador quizás sea un operador privado, en la cual utilice una porción del espectro privado, y parte de su red la tenga virtualizada o contratada a un operador más grande, por ejemplo un core, y por ejemplo un core en la nube, ¿no? También la posibilidad que va a tener de lo que se llama network slicing, que es básicamente tratar de separar en capas la red para poder cada capa adaptarlas a las capas lógicas, ¿no? A los requisitos y al perfil de distintos escenarios de uso. Esto entonces, virtualización, red flexible, van a lograr una mejor propuesta comercial y una ampliación de las posibilidades de uso, ¿no? No es una red grande, gigante, con mucho CAPEX, sino que yo pueda tener quizás una red más, con menor requerimiento de CAPEX, con menor escala y mayor adaptabilidad a los usos. Bueno, ese es el conjunto de los requisitos que a nivel tecnológico me implica 5G. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las IMT 2020, que es como se conoce la 5G, presenta una serie de condiciones y ventajas técnicas que luego se traducen en ventajas en beneficios. Pero básicamente, las vemos acá, tienen que ver con una mayor velocidad, ¿no? Entre 10 y 100 veces mayor velocidad de transmisión de datos, mucho más de lo que tengo hoy con 4G, mayor capacidad mayor volumen de datos transmitidos. Un tema muy importante es la latencia. Muchos de los servicios que vamos a ver van a requerir una latencia muy pequeña, una velocidad de reacción de parte de la aplicación muy rápida, entonces necesita una información rápida. Si yo quiero hacer una cirugía remota o manejar un vehículo no tripulado, la latencia tiene que ser muy baja para poder ser eficiente y no cometer errores. Menor consumo de batería, esto es muy importante para solucionar fuera de un lugar de tránsito común, por ejemplo en zonas rurales o zonas de monitoreo. La posibilidad de tener un consumo de hasta 10 veces inferior de batería me va a permitir las posibilidades de despliegue, las posibilidades de uso. Mayor densidad de dispositivos, entre 10 y 100 veces más dispositivos conectados. No todos sitios grandes, pero también algunos pequeños van a poder justamente posibilitar, voy a tener la necesidad de tener mayor dispositivos, no todos del mismo tamaño, pero también eso me va a exigir una gran despliegue a nivel de recursos financieros y también posibilidad de despliegue, velocidad de despliegue. Finalmente, la precisión de posicionamiento en 5G también es un tema fundamental. Voy a tener un margen de error inferior a 10 centímetros, que es también fundamental para muchas aplicaciones industriales o de Internet de las Cosas. Fíjense que todo este conjunto de ventajas técnicas, junto a otros requisitos que vamos a ver a nivel de infraestructura y a nivel de espectro, etcétera, me amplían los beneficios, me mejoran los beneficios actuales, pero también me amplían la gama de beneficios que puedo dar. Bueno, un poco para poner en un panorama de las cosas, de cómo se movió el mundo en los últimos años a nivel estándares y pruebas en 5G. ¿Qué fue lo que pasó y cómo fue reaccionando, ¿no? En 5G va a haber una adopción no masiva, pero sí significativa y de escala hacia el año 2022 al año 2025. Estamos hablando de la GSMA estima entre 400 millones de usuarios en 2022 y cerca de 1000 en 2025. Como les digo, va a ser muy disímil por región, pero sí va a ser masiva con esos números. Hubo lanzamientos comerciales, pionero fue Corea del Sur,
¿no? Con las Olimpiadas de Invierno, también en los Estados Unidos, hubo lanzamientos ya en la banda 26, y ya este año, el año pasado hubo anuncios en Corea del Sur de nuevo, en China, y en algunos países de la Unión Europea, España, por ejemplo. Están anunciados para este año más, México, Japón, Canadá. México está retrasado. Desde hace 3 años aproximadamente hay una serie de pilotos de 5G, tanto como las bandas 5G que se habían propuesto en la radioconferencia de 2015, como también en las que estaban previstas para la última radioconferencia de Egipto de 2019. El espectro, este track, comenzó también, ya la TGPP finalizó las especificaciones en el 2018-2019 para las bandas de espectro, ¿no? Y hubo una conferencia de radio en 2019 donde se identificaron nuevas bandas altas para 5G. Se completó, digamos, el paquete completo de bandas bajas, medias y altas para 5G. Finalmente, en términos de estándares, la primera publicación de especificaciones, la release 15, comenzó en el año 2017, sobre fin de 2017 se publica el primer release que tiene que ver con la propuesta de la estandarización de la interfaz de aire para 5G, ¿no? Con una versión non-standalone, que luego se termina en 2018. Luego se hace en 2018 se publica la versión de New Radio Standalone, y se termina también en el año 2018. Y luego ya, a partir del 2019, el Release 16. Es decir, ya desde 2017 hay una estandarización de la interfase de aire que se llama New Radio, en la jerga, para poder utilizar 5G. Bien, en términos de servicios, bueno, la ITU ha definido ha agrupado los servicios posibles en 3 grandes grupos, ¿no? Acá vemos las condiciones que hablamos recién, de latencia, velocidad, capacidad, y bueno, ¿qué servicios voy a poder dar con 5G? A un operador móvil, ¿por qué le va a interesar 5G? A un gobierno, ¿por qué le va a interesar 5G? Bueno, hay 3 grandes grupos, ¿no? Uno tiene que ver con todo lo que es banda ancha, móvil avanzada, mejorada, perdón. La banda se llama en inglés Enhanced Mobile Broadband, básicamente es tratar de tener una banda ancha como la actual, pero con mayor capacidad, mayor velocidad, menos latencia, etc. Son en la misma banda ancha, pero con los atributos técnicos muy superiores. Después hay un grupo nuevo de servicios, que es el Massive Machine Type Communication, que básicamente es masificar todo lo que es las comunicaciones de máquinas, ¿no? Y eso sí es un nuevo grupo bueno, nuevo a nivel masivo, pero sí ya existía la telemetría, etcétera, pero a nivel masivo sí es nuevo, y sobre todo por el ámbito de aplicación que va a tener. Y finalmente, el tercer grupo, que tiene que ver con las comunicaciones críticas, ¿no? Que se le llama URLLC, que es Ultra Reliable Low Latency Communication, que básicamente tiene que ver con aquellos servicios que requieren alta confiabilidad y bajo nivel de latencia. Entonces, son los 3 grupos de servicios que uno piensa cuando piensa 5G. Entonces acá están nuevamente los tres grupos, ¿no? Banda ancha mejorada, Machine Type Communication y visión crítica. Aquí vemos qué escenarios de uso son y cuál es el ambiente de prueba que propone la ley. Bueno, el escenario de uso para banda ancha mejorada son las nuevas aplicaciones adicionales a la actual banda ancha, en la cual se mejora notablemente la experiencia del usuario. ¿Cuál es el ambiente de prueba? Bueno, puede ser básicamente zona urbana, y dentro de la urbana puede ser hotspots o indoor, en donde tengo una alta densidad, como por ejemplo en un shopping mall, en un estadio, en una oficina, tengo una alta densidad y un alto tráfico, un centro urbano tradicional, donde puede ser una downtown, o una zona rural, ¿no? Donde requiera cobertura amplia y continua en diferentes zonas de la zona rural.
Entonces, el servicio que tiene que ver con la banda ancha mejorada tiene ambientes de pruebas rurales y urbanos. Lo que tiene que ver con Machine Type Communication y misión crítica, más que nada se piensan con ambientes de prueba que son macrourbanos, ¿no? No tanto para zona rural. ¿Y cuál es la característica esencial de Machine Time Communication? Bueno, un gran número de dispositivos, hay muchos dispositivos, por ejemplo, para medición de utilities, para medición de logística, pero los dispositivos transmiten poco volumen de datos y el nivel de latencia no es muy exigente. Es decir, yo puedo tolerar una latencia mayor cuando hablo de Machine Time Communication. Piensen, por ejemplo, en un sistema de medición de riego, en un sistema de medición de un utility, yo voy a emitir poca información, y si llega con más o menor latencia no es crítico, no es algo esencial a ese servicio. Esta condición se va a referir también con la banda, ¿no? Por ejemplo, bandas altas, se hablando un poco de banda espectro, por ejemplo, las bandas milimétricas, una banda de más allá de 26 GB, que me van a permitir un nivel de una capacidad de tráfico muy alta y un nivel de latencia muy bajo. Bueno, en principio no sería la banda que yo voy a elegir para poder utilizar Machine Type Communication, ¿no? Tener las cosas en sentido amplio. ¿Por qué? Porque no necesito un volumen de carga muy alto, ni necesito una latencia muy exigente. Finalmente, las de misión crítica, sí, tengo altos requisitos de capacidad, throughput, latencia y disponibilidad. Todo. Necesito capacidad, velocidad, muy baja latencia y que sea ultra confiable, ¿no? Si yo tengo que hacer, por ejemplo, una cirugía remota, donde yo necesito tener mucha información de imágenes y de video, y precisión y reacción, todo eso me va a requerir una alta disponibilidad de estos requisitos técnicos, que luego me permiten, por ejemplo, las bandas milimétricas. Los tres tipos de servicios tienen una relación con los tres tipos de bandas, baja, media y alta, en las cuales, si se quiere, este en particular es el menos pensado para bandas milimétricas, ¿no? Machine Type Communication. El resto puede convivir con los tres tipos de bandas, pero básicamente Machine Type Communication no sería el más pensado para bandas altas que tienen la característica de alto throughput y capacidad. Un poco lo que acabamos de ver, ¿no? Internet masivo y misión crítica. Cuando hablo de misión crítica, hablo de ultra reliable latency communication, alta disponibilidad, baja latencia, ultra confiable, ¿no? Miren los casos que vemos acá. Control del tráfico, le podemos sumar salud, van a requerir estas condiciones. Una falla en estas condiciones me va a requerir una falla muy fuerte en el servicio y en la misión crítica. En cambio, otras que tienen que ver con edificios inteligentes, agricultura, utilities, que tienen que ver con Massive Machine Type Communication, no van a requerir esas condiciones, van a tener un bajo volumen de datos, bajo costo, bajo consumo de energía, mayor tolerancia a la latencia, ¿no? Entonces, este grupo que vemos acá es mucho más pensable para bandas que me permiten estas condiciones técnicas como son milimétricas, y esto que vemos acá, bueno, no tengo necesidad de utilizar esas bandas que me permiten esas condiciones de capacidad y throughput. Un servicio, aquí lo que vemos es un gráfico también que habla de banda ancha mejorada, según sea estacionaria, local, o según requiera alta movilidad. Y me relaciona esta condición con la velocidad, ¿no? Pero básicamente quería, bueno, por ejemplo, cirugía remota me va a requerir cierta movilidad y 10 megabits de velocidad. Pero, muy importante, y lo vamos a ver más adelante, es un servicio que en realidad no pertenece estrictamente a los tres que vimos recién. No pertenece ni a Mobile Broadband mejorada, no pertenece ni a misión crítica, ni pertenece a Machine Type Communication. Tienen que ver con este Fixed Wireless Access. Básicamente es el acceso fijo inalámbrico, que existe por varias
plataformas, y muchos países de Latinoamérica ha sido una solución a la última milla. En muchos países me ha tocado trabajar, el acceso fijo inalámbrico, AFI, ha sido una solución a la última milla. Bueno, acá es un caso de uso inicial por varios países y puede ser un caso también de política pública muy útil para varios países con déficit en la última milla. Y sobre todo estoy pensando en muchas zonas urbanas de países de Latinoamérica de bajo nivel socioeconómico, donde llegar con una solución de banda ancha, de alta capacidad, o una solución de fibra, sea muy caro o muy impensado. Bueno, la solución FWA es una solución que ya está aprobada, se está aprobando, y puede ser un uso de 5G viable para varios casos, no solamente de alto poder adquisitivo, sino también pensado como un instrumento de política pública. Según la calidad que pueda tener, pues puede tener hasta un giga de velocidad requerida. Bueno, ¿cuáles son los desafíos en términos de densidad? ¿No? Acá vemos también ilustrativamente que era 2G, donde tenía una determinada configuración de celdas. Luego voy a tener, cuando llego hasta 4G, necesito más ancho de banda y más banda de frecuencias, y así llego a 4G, y es el gran boom de las bandas de frecuencia, de la valorización de las bandas de frecuencia, la cual va a requerir más ancho de banda y más frecuencia. Y luego llego al mundo del 5G, donde tengo todo lo anterior, pero tengo Massive MIMO, que es lo que hablamos recién, y también tengo una gran despliegue de small cells o celdas de pequeño tamaño, ¿no? Y una gran masificación. Para llegar a esta situación necesito, lo voy a repetir, lo dijimos recién, lo vamos a repetir ahora para que queden esos conceptos y se vayan fijando, ¿no? Necesito tener más licencias de espectro, y no solamente de un tipo de espectro, sino de 3 tipos, baja, media y alta. Necesito tener velocidad para desplegar y para obtener permisos para desplegar small cells, y asegurar la red backhaul. Yo tengo que tener una red de fibra, una red de transmisión que soporte ese tráfico. Nuevamente, con el sombrero de la política pública, vimos que Fixed Wireless Access puede ser una solución para varios casos, no de última milla, sino de acceso al cliente. Bueno, es importante repensar las soluciones de redes, sobre todo allá donde hay backbones públicos, cómo eso pueden ser, cómo pueden complementarse con 5G para poder dar una solución universal, un servicio universal. Es un tema muy importante en Latinoamérica, es un tema que Latinoamérica ha tenido iniciativas de despliegue de redes regionales y dorsales, Perú, Argentina, Colombia, Brasil, ahora Chile, Hong Kong, México. Bueno, ¿qué caso hay para pensarlo con complementar la solución 5G de acceso inalámbrico con una red de fibra pública? Entonces, es un desafío tanto para el privado como para el público. Estos 3 que vemos aquí. Bueno, entonces tenemos que 5G irrumpe, voy a hacer irrumpe como una nueva tecnología que tiene un nuevo abanico de usos, donde hay 3 usos esenciales, que es banda ancha, mejorada, servicios de emisión crítica con alto throughput y capacidad, y servicios de Internet de las Cosas o Machine Type Communication que menos exigentes en términos de carga y latencia, igualmente importantes. Requieren mucho espectro, requieren una gran despliegue de infraestructura, y traen unas posibilidades tecnológicas, traen el beamforming, traen la posibilidad de virtualización, la posibilidad de slicing, que es básicamente segmentar la red para distintos casos comerciales. Bien, ¿y cómo se despliega 5G? ¿Cómo se despliega técnicamente? Bueno, en el año 2017, les comentaba sobre el fin del 2017, comienzo del 2018, aparece el primer estándar para interfaz de aire, donde plantea un escenario que se llama non-standalone. Y luego, el año siguiente, aparece el escenario standalone, que es la opción 2. El non-standalone
básicamente es una opción de despliegue donde donde se complementa con señales 4G, ¿no? En el non-standalone hay el plano de control de de la interfaz de aire, va a estar sobre una frecuencia 4G, en tanto que el plano de usuario va a estar sobre una interfaz de 5G. Es decir, un operador que quiera hacer su despliegue, basar su despliegue sobre, ¿no?, NSA, no standalone, como va a pasar en Latinoamérica, como está pensado, por ejemplo, en la subasta de Chile, va a requerir tener una banda de ancla, un anchoring, y una banda LTE para poder hacer el plano de control, ¿no? Entonces, eso tiene una ventaja. Bueno, una ventaja y una ventaja. Pero se puede hacer más rápido, pero también es verdad que requiere que el operador tenga disponible para el control una banda 4G, aparte de la banda 5G para el plano de datos. La otra opción de despliegue es hacerlo standalone, que salió, que todavía en Latinoamérica no está, o no está pensada, que básicamente es la conexión tanto del plano de datos como plano de control, plano de usuario como plano de control, al core 5G directamente con la interfaz 5G. Estas son las dos opciones para hacerlo. Pero importante es que en esta opción, que parece ser la primera en la región, que es la non-standalone, el terminal del usuario no puede soportar las dos conexiones en la misma banda. Es decir, si yo tengo una banda, por ejemplo, en 700, que puedo pensar, bueno, ahí va a ser 5G y 4G, no lo voy a poder hacer en la misma frecuencia. Voy a tener una banda, por ejemplo, 700 solo para el plano de control en 4G, y luego una banda de 5G como puede ser, por ejemplo, el 3.5. Esas son las dos opciones de despliegue. Esto voy a pasar. Bueno, siguiendo con algunos aspectos técnicos de 5G, de nuevo la opción de Neural Slicing, que es una forma de verlo simplificada e ilustrativa, lo vemos acá, que básicamente lo que trata de hacer es, en vez de tener una red única y estructurada para dar servicios a distintos segmentos, por ejemplo, utilities, automóviles y manufactura, lo que trato de hacer con el Neural Slicing es tratar de separar lógicamente esa red en distintas capas y requisitos y parámetros técnicos para poder dar servicio diferencial a según el segmento de usuario, ¿no? Por ejemplo, a automóviles con mayor latencia, a manufactura con mayor precisión, etc. Bueno, voy a poder customizar ya no el servicio o la soft, sino la red lógica para cada red lógica, los parámetros técnicos de la red para cada segmento de usuario. Esto, en algún modo, puede llegar a entrar en conflicto con el principio de neutralidad de red, lo que vamos a ver en el módulo 3, que tiene que ver con la gestión del espectro, pero sí es un punto importante que potencia el uso. Potencia y eficientiza, ¿no? Porque yo voy a poder dar mayor condiciones donde lo requiere, y voy a poder liberar, entre comillas, esa red para dar el servicio a un segmento de usuarios que no me lo requiere. Entonces voy a poder ser más eficiente para hacer tailorizar mayor la red. Eso me reduce los costos, me hace aprovechar las economías de escala. Obviamente una serie de ventajas como ser la estrategia, la velocidad del time to market, hacerlo más rápido y poder llegar más al cliente en función de lo que él requiere. Esta ventaja que se llama Network Slicing es muy importante, está muy nombrada. La realidad es que todavía, como todos los casos de verticales cuando hablamos de la industria de 5G, todavía es incipiente en el sentido del modelo comercial, ¿no? Las posibilidades técnicas están medianamente claras, están acordadas. El despliegue comercial todavía está en discusión, más todavía si tengo que hablar de Neural Slicing, ¿no? Hasta ahora es una posibilidad técnica, la aplicación comercial está en desarrollo. Si hoy ustedes le van a preguntar a un operador que tiene que comprar una banda 5G,
¿Cómo valora el network slicing? Difícilmente ese operador le va a decir cuánto. Le va a decir, sí, es algo positivo. Ahora, ¿cuánto vale? No van a saber decirlo porque todavía no hay un modelo de negocio claro que lo pueda identificar. Dicho eso, no quiere decir que ya que los operadores no hayan innovado o no hayan avanzado en soluciones verticales o soluciones innovadoras en función de lo que permite 5G. ¿No? Acá vemos 3 países de avanzada, sobre todo Corea del Sur, que fue el pionero. Corea del Sur fue el país pionero en 5G, que siguió Estados Unidos, Italia también está avanzando, pero Corea del Sur, los 3 operadores tienen bastantes ofertas ya en términos de realidad virtual, oficinas inteligentes, transmisiones en vivo, robótica, IPTV, etc. Ya tiene varias aplicaciones con 5G a nivel comercial. Mismo que Estados Unidos y también en el caso de Vodafone en Italia. Drones es otra gran fuente esperada de utilización en temas de 5G, donde también hay una serie de requisitos, ¿no? Asociados a un tipo de negocio, ¿no? Pero sí tienen que ver con una alta precisión, reacción rápida, baja latencia, alta capacidad de transmisión, un buen control, la automatización. Bien, son muchísimas las posibilidades que uno puede pensar en términos de la aplicación de ese dron. Lo cierto es que hay un gran crecimiento esperado de drones, se espera que haya más de 2,5 millones de drones ya dando servicios, y fíjense las aplicaciones, ¿no? En términos de emergencias, research, minería, un segmento muy importante en tema de drone, real estate, oil and gas también es muy importante en temas de... Ese es otro caso de aplicación del servicio. El otro caso, hemos seleccionado algunos casos, ¿no? Hemos visto verticales, drones, salud, wireless access. Salud es uno que vamos a también a detenernos un poco. Bueno, y me interesa particularmente esta parte, que es entender los requisitos, ¿no? Que según distintas opciones de salud, acá vemos algunos casos muy específicos, ¿no? Endoscopía, que puede ser a nivel visual o a nivel táctil, ultrasonido también es automática o visión asistida. Bueno, ¿cómo es el requisito de latencia? ¿Y cuáles son las velocidades que yo requiero? Bueno, si yo hacer un diagnóstico remoto, voy a tener una latencia de 100 milisegundos, es suficiente. Pero si tengo que hacer una cirugía asistida, tiene que ser menos de 10 milisegundos. Que recuerdan, uno de los límites de 5G, no menos de hasta 1 milisegundo. Pero voy a tener que hacerlo seguramente con una banda de alta capacidad. Y en el caso de una cirugía totalmente robótica, voy a necesitar 100 megabits de velocidad, una alta velocidad altísima, y una muy baja latencia. Entonces voy a tener que tener todas las condiciones de espectro y de uso de eso. Bueno, entonces, drone de delivery, por ejemplo, para entregar medicamentos, bueno, ya es distinto, y los requisitos de latencia son mucho más laxos, guardia remota, los requisitos de latencia son mucho más laxos. Esto para ilustrar que, bueno, salud se presenta como una vertical, pero la aplicación varía mucho y también los requisitos técnicos varían mucho. El caso de negocio de salud también es un caso todavía abierto. El modelo de negocio todavía, uno puede pensar alternativas de cómo cobrarlo, cómo hacerlo mejor, quién va a poner esta tecnología. ¿Lo va a hacer el prestador médico? ¿Lo va a hacer el seguro médico? ¿Lo va a hacer una empresa especializada en tecnologías de la salud? ¿Lo va a hacer un operador? ¿O el operador solo va a proveer conectividad y luego el prestador médico o una clínica, por ejemplo, va a poder proveer otras cosas? Bueno, esa sincronización entre estos actores es una pregunta todavía vigente. Y está bien. Hay algunas propuestas, pero todavía es abierta. Y sin duda va a tomar distintas formas según el caso y según el país. Otro caso que nuevamente les comenté antes y lo voy a reiterar acá es el tema de Fixed Wireless Access, que básicamente es acceso
inalámbrico de alta velocidad que me lo permite 5G. Me permite casi tener una experiencia de uso de una altísima capacidad, similar, o no similar, pero bueno, acercándome a lo que sería una solución alámbrica de fibra, y me permite en las zonas urbanas, quizás más especialmente, poder dar el servicio a segmentos upscale, pero también pensarlo desde la política pública como una solución de última milla para algunas necesidades de servicio universal. Estamos hablando de una velocidad de 10 veces más rápido, con una velocidad de despliegue rápida también, no tengo que cambiar un edificio. Y ya hay países que lo están haciendo, ¿no? Estados Unidos, Corea y tal, lo que vimos recién. ¿Y en qué banda lo están haciendo? Bueno, estos, por ejemplo, en la banda 26 y banda 28. Y son bandas altas, y son las bandas que proveen justamente, posibilitan alta capacidad y muy alta también velocidad de data. Pero sí, este es un caso que me parece muy importante para el privado y para el sector público. Bien, ya me pasé 5 minutos del tiempo y voy a hacer una última reflexión sobre Latinoamérica. Latinoamérica tiene una situación que vemos acá, en resumen, ¿no? Hoy en el año 2020 en Latinoamérica tenemos un 50% de penetración 4G. Hablo de Latinoamérica como un conjunto, pero sabemos que es heterogénea en su geografía, ¿no? En su densidad, en sus condiciones macroeconómicas, en su nivel de ingreso. Pero bueno, hoy tengo una situación que la vemos acá. Unas preguntas que me llegaron, las había visto antes. Bueno, en su situación, en el caso de Latinoamérica tenemos 50% de cobertura 4G y tengo todavía muy incipientemente, cobertura 2G desapareciendo, y 3G en forma significativa, ¿no? 2G está claro que va pero pocos países han hecho un switch off total de la red de 2G, contados con la mano en Latinoamérica. Y redes 3G todavía están muy vigentes. En el año 2025, o sea, de acá a 5 años, estoy pensando que en una visión sensata, o de optimismo, sensata, si quiere, positiva, va a tener un 7% de penetración 5G. Acá no hay consideraciones de última milla pública o acceso universal, etc. Bueno, ¿hasta qué punto? Perdón, y un tema importante es que 5G, a diferencia de 4G con 3G o 3G con 2G, en principio no va a reemplazar a 4G. No se piensa como una tecnología sustituta de 4G, sino que inicialmente va a ser una tecnología complementaria, ¿no? Complementaria. Más todavía con el modelo de despliegue que hablamos al comienzo. Entonces, no va a sustituirla. Va a ser complementaria, entonces uno puede decir, bueno, si van a ser complementarias, que convivan las dos, que despeguen las dos juntas. Pero bueno, el hecho de que sean complementarias no quiere decir que no compitan por los recursos, ¿no? Los recursos de despliegue, los recursos financieros que tiene un operador, son finitos, ¿no? Tiene una cantidad de recursos determinados. Todo esto antes de hablar antes de considerar los efectos que puede haber traído la pandemia sobre la carga de tráfico en las redes, etc. Entonces compiten con los recursos a nivel privado y también compiten en cierto punto con los recursos, por decirlo, públicos o con el foco público, ¿no? Hoy por hoy, llevar adelante un plan, por ejemplo, un plan nacional de banda ancha, requiere un nivel de coordinación y esfuerzo en muchos ámbitos para el sector público muy difícil de lograr, porque tengo que coordinar administraciones nacionales, administraciones provinciales, locales. Tengo que hacer un montón de coordinaciones y dedicación y foco para poder consolidar, por ejemplo, la banda ancha móvil 4G. Si yo pongo sobre la mesa la necesidad de avanzar con 5G, tengo también la opción de
perdón, opción no, tengo un elemento más que compiten, por decirlo así, con los recursos públicos, no solamente financieros, pero los recursos a nivel coordinación, esfuerzos, iniciativas. Entonces, la pregunta muy escuchada, que yo he escuchado mucho, inclusive como consultor, es, bueno, ¿hasta qué punto tengo que hoy impulsar 5G o no? ¿No? ¿Hasta qué punto tiene sentido, eh, entre comillas, distraer recursos, asignar recursos a, eh, a una tecnología que va a tener el 5% de los usuarios dentro de 5 años? Eh, ¿Hasta qué punto no es mejor consolidar 4G y esperar un poco más? Inclusive teniendo en cuenta que muchos modelos comerciales todavía no están definidos o conformados en el resto del mundo. Entonces, ya es esperar y no ser, no ser un market maker, sino a tomar la tecnología un poco más tardía, una vez que esté un camino definido. Bien, la realidad es que mi visión personal es que, primero que es una pregunta que tiene que ver con la situación de cada país, es muy difícil hablar de forma monolítica, pero sí puedo decir qué criterios tendría que cada país poner para poder pensar en él. Sin duda, el desafío de Latinoamérica es consolidar que eso es el desafío. O por lo menos en el 80-20 de los países, para mí el desafío es consolidar el 4G y llevar banda ancha, móvil o fija, pero banda ancha móvil más en Latinoamérica, a todos a la mayor parte de la población, a un nivel asequible y también con una buena adopción de servicios. Ese es el desafío. Eso para mí es bastante clave de la política pública. 5G me va a ayudar a este desafío, posiblemente. ¿Puedo prescindir de un cambio tecnológico? No. No porque, sobre todo en temas de comunicación, la tecnología genera y derrama una serie de cambios generales. Entonces yo no puedo dejar de mirar a 5G como, por más que mi foco sea consolidar 4G. No puedo dejar de mirar, no puedo dejar de pensar que para que 5G, una vez que se consolide, por ejemplo, en otra región y lo tome en mi país, bueno, eso requiere una serie de consideraciones administrativas y regulatorias muy grandes. Entonces, como eso toma tiempo, no puedo decir, bueno, me espero 2 años y lo hago rápido el último año. No va a pasar. Entonces, yo pienso que cada país debería pararse frente a 4G, pararse frente a su universalización de la banda ancha móvil, saber cómo está en esa foto, y sin dejar de mirar 5G, saber cuántos recursos a nivel tiempo e iniciativa va a poner en eso. Es decir, cuánto lo va a pensar, cuánto lo va a planificar, qué medidas regulatorias tiene que ir pensando para que eso llegue. Pero el punto de partida es ver cómo está, nunca descartarlo, nunca dejarlo de ver, porque no se puede dejar de ver, por lo que hablamos recién sobre la rama que tiene sobre otros aspectos, pero el nivel de esfuerzo e intensidad va a tener mucho que ver con entender bien cómo está hoy mi plan de cobertura de adopción masiva y cómo 5G podría llegar inclusive a mejorar mi plan de universalización de la empresa. Bien, hasta acá con la presentación, algo más de detalle, bastante más detalle hay en el material que tiene el curso para que ustedes lo vayan viendo. Yo acá veo algunas preguntas que voy a ir pasando, porque hay poco tiempo que me queda porque hablé de más. Eh, eh, bien, acá hay muchos saludos de bienvenida. Los dos primeros aspectos son regulatorios. ¿Cuál es el reto como regulador, dada la tendencia de actualizar el mercado? Bueno, hay muchos retos cuando hablo de regularizar, hay un montón de retos para regularizar el mercado. Yo me concentraría en este curso en los retos que tienen que ver con la gestión del espectro. Entonces el reto para el regulador expresado en una meta tiene que ser posibilitar el acceso al espectro en forma oportuna quiere decir en el momento que se necesita.
en el momento que se necesita, oportuna, time, y en condiciones eficientes. No tiene sentido querer recaudar con el espectro, ¿no? No tiene sentido demorar una discusión de asignación del espectro por motivos que no tienen que ver con, por ejemplo, temas facting o el espectro ocupado. Entonces, el objetivo principal, me parece, desde el punto de vista de la revolución, es poder asignar el espectro de forma oportuna y eficiente, ¿no? A quien lo necesite. Esa sería la meta. Parece que de regular es imposible hacerlo con los esquemas actuales. Como 5, 6, 7, 8, 10, hay países que están 8 años discutiendo un proceso. Acá tengo que asignar mucho espectro, muchos lugares, fragmentar las bandas, dárselo a privados, a los públicos, se un montón de cosas. Es imposible esa discusión de 5G. Yo creo que esa tiene que ser la meta. Para llegar a eso, hay muchas acciones que tomar. La vamos a ver eso más en detalle en el módulo 3. Pero ese tiene que ser una buena meta. Lograr asignar el espectro en forma oportuna cuando se requiere y en forma eficiente para que se pueda hacer de forma eficaz. La parte de control o en modo no estándar se maneja por 4G. Esto significa, perdón, Humberto. La diapositiva anterior, si no entendí mal, la parte de control o en modo no standalone 5G se manejaría como por 4G, eso significaría cargar en un inicio la red backhaul y por otro lado tener un core con la funcionalidad 4G, 5G. Sí, inicialmente la parte de control es sobre una banda 4G, el plano de usuario sobre 5G. Y tener un core con funcionalidad 4G, 5G. ¿Qué rango de frecuencias son más utilizados en la 5G? ¿Cuál de ellos tiene mejor calidad para brindar servicios? Bueno, el rango de frecuencias, le dije, hay tres grandes grupos. Banda baja, que es menos de 1 giga o 2 gigas según el caso, media entre 2 y 6 gigas, y luego altas de 26 gigas hacia arriba. La banda insigne, la banda que tiene... insigne quiere decir la primera en usarse, es la banda de 3.5 gigas, la banda que va de 3 completa hasta 4.2 gigas, pero específicamente más la parte baja de la banda, de 3 a 3.2. ¿Por qué? Y porque el servicio insigne que más se conoce es el que vimos primero, banda ancha móvil mejorada, que es Mobile Broadband. Y esa banda es la que mejor combina cobertura con capacidad. Como voy a salir, como un operador va a salir con banda ancha mejorada, las verticales, todo lo que vimos recién, va a suceder, pero todavía no, ¿no? Entonces, como un operador va a salir con banda ancha mejorada, va a requerir, es la banda que mejor le posibilita todas esas condiciones, va a requerir esa banda que le permite capacidad y cobertura. Esa es la banda que más se utiliza. Eso lo vamos a ver en el módulo siguiente. Esa sería la parte suave de ir mirando, sí, a medida que yo empiezo con, en un caso no standalone, y luego migro a un caso de standalone puro. Y sobre todo para aquel que quiere tener solamente una red 5G. ¿No? Si yo quiero tener solamente una red 5G y no una 5G y 4G, un operador público claramente va a tener una red 5G y 4G. Pero por ahí, un operador o un usuario privado dice, yo quiero una red 5G sola. Bueno, y no quiero hacer ninguna solución de virtualización con una red, con un operador público. Operador público me refiero a un operador de comunicaciones, ¿no? Bajo un esquema no standalone. Bueno, quiere ser solamente 5G, bueno, el esquema sería el standalone. Existen experiencias internacionales donde se estén reusando el espectro típico de 4G en despliegues focalizados en 5G con el fin de poder efectuar pruebas. Mientras a nivel regulatorio se va ordenando el espectro asignable, muchas veces de antemano. Bueno, el espectro 4G utilizado para 5G. A nivel internacional no lo tengo presente. Si haya una banda que estaba a 4G y a nivel prueba seguro, pero no sé si a nivel despliegue, si estoy utilizando una banda que se usa para 4G, se lo utilice para 5G. No lo tengo presente. No. Sí es verdad que la banda 3.5, por ejemplo, como les dije, la banda insigne para 5G, como no todos los países, como es una banda que está muy ocupada por servicios fijos, o servicios satelitales especialmente, en algunos países como Perú, por ejemplo,
se está optando por otras bandas para 5G, para iniciar, por ejemplo, la banda 2.3 o AWS extendida. AWS extendida sí, por ejemplo, es una banda que es 4G, pero por ejemplo en Perú, o por ejemplo en las condiciones de la subasta que va a haber en Chile el mes que viene, sí se plantea que algunos nodos sean 5G. Ese caso podría ser una banda doble que es más pensada para 4G, se utiliza para 5G, pero no es que la banda, no es que un operador la tenía para 4G y luego la migró a 5G, no, es que una banda por ahí inicialmente pensada o utilizada para otra cosa, se utiliza para 5G. Bueno, la última pregunta, el mayor reto, bueno, varias preguntas tengo, voy leyendo algunas porque ya me pasé. El mayor reto desde mi punto de vista es poder viabilizar la inversión de operadores incentivando el despliegue, dejando de lado así, dejando el criterio recaudador. Bueno, sí, el criterio recaudador creo que se ha abandonado ya en todos los países. Poco país, por lo menos poco país va a admitir que su criterio es el recaudador. Entonces, sería una buena opción a total a la hora del otro. Es decir, cuando hago un uso de non-standalone, en un principio el usuario no recibe un servicio 5G puro con la necesidad, capacidad y latencia que ofrece la red sí. Gracias por la respuesta, excelente presentación. En la experiencia de varios países latinos se espera una reducción del costo final a un usuario público. En la experiencia en países latinos se espera una reducción del costo final a un usuario público final. Bueno, va a depender, si estaban hablando de Fixed Wireless Access, ahí va a depender el caso y el análisis de costos, ¿no? Es una buena solución para que tenga un device, y un device 5G va a costar hoy no menos de $350. Entonces, ¿quién va a subsidiar? O sea, el costo total de la solución, yo, teniendo quizás la última milla 5G, me evito cablear, pero también tengo que poner un device. ¿Quién le va a dar ese device? ¿Lo va a comprar privado? Y si es un cliente upscale, sí, si no, no. Entonces, cuando hablo del costo total, hay que ver qué resulta. Los fabricantes de qué equipo, en qué banda están produciendo. Bueno, están produciendo las bandas, vamos a ver luego de lo que viene, lo están produciendo esencialmente en bandas 3.5, esencialmente en todas, pero masivamente 3.5, en banda 26 también, esos dispositivos. Es importante también ver que al ser una banda ancha mejorada, uno tiene que ver siempre las terminales que tienen la banda nueva y todas las bandas existentes en el país. Ese es el dato que le importa a cada país, ¿no? A ver, mayor... Okay. Bien, ahí más o menos pasé un poco rápido, me pasé bastante el tiempo con las preguntas. Les agradezco el interés y les agradezco también la participación. Es a veces un poco difícil tratar de hacer un contenido y algo que interese y le sirva a todo el mundo. Esta primera presentación era para poner algunos elementos básicos de 5G en la cabeza de todo el mundo. Entonces, y queremos que los que se fijen, que lo recuerden, y así poder también ir avanzando en el diálogo en las sesiones que vienen y poder ir discutiendo. Lo bueno de esto es que mucho que es discutible, porque no está todavía definido en algunos temas, ¿no? Sobre todo los modelos de negocio. Pero bueno, sí, espero que le haya servido esta presentación, espero que los conceptos los haya podido transmitir bien. Igual estoy abierto para sus comentarios y para sus dudas y para cualquier otra consulta. Espero verlos entonces la semana que viene y ahí te dejo, Ariel. Muchísimas gracias, Juan. Excelente tu presentación. Agradeciendo a todos los participantes, ¿verdad?, por su presencia, por sus preguntas y consultas. Cualquier cosa en los foros, ¿verdad, Juan? Pueden formularte más preguntas si hay más consultas. Para eso están los foros. Les agradezco. Esto ha sido todo por hoy por parte de nosotros. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Juan, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.